Existen diferentes tratamientos de potabilización del agua, pero uno de los más aceptados y ampliamente utilizado es el sistema de tratamiento convencional, el cual consta de un tren de unidades que puede variar de acuerdo a las condiciones del agua cruda. Estos procesos son coagulación, loculación, sedimentación, filtración y desinfección. A continuación se observa el proceso convencional de potabilización. El agua, que es captada de una fuente superficial cercana a la planta de potabilización por medio de estructuras civiles llamadas bocatomas, pasa primero por un proceso de remoción de partículas grandes llamado desarenación. En ese proceso, al agua se le separan las partículas más grandes, arena esa sella por medio de la desedimentación en estructuras civiles. El agua desarenada es llevada a la planta por medio de acueductos y luego entra al proceso de coagulación. La coagulación consiste en la desestabilización de coloides presentes en ella, que generalmente son partículas cargadas negativamente, con sustancias químicas cargadas positivamente para neutralizar estas partículas. En el gráfico se puede observar en azul los coloides, que al ser partículas cargadas negativamente e interaccionar entre sí dentro del agua, estas se repelen, y es por este motivo que se mantienen en suspensión en el agua. El catión coagulante, que generalmente es una sustancia cargada positivamente, por medio de fuerzas brownianas y de London-Van der Waals, colisionan con los coloides presentes en el agua, generando así la neutralización y desestabilización de estos. Después del proceso de coagulación, sigue el proceso de floculación, el cual consiste en hacer colisionar las partículas neutralizadas y desestabilizadas para que haya un aglutinamiento entre ellas y se formen las partículas llamadas flóculos. Al formarse los flóculos, se espera que estos ganen peso y puedan sedimentar por medio de la fuerza de gravedad. En la figura se puede observar cómo se van formando los flóculos para poder que exista el proceso de sedimentación posterior. En el proceso de floculación se debe tener en cuenta que los flóculos formados pueden romperse y por consiguiente se deben manejar gradientes de velocidad para que esto no ocurra. Además, que al realizar esta variación de gradientes se logra que los flóculos sean más grandes y más pesados. Después de la floculación sigue el proceso de sedimentación, el cual consiste en dejar el agua en reposo para que los flóculos formados se separen del agua y se dirijan al fondo de la estructura. La mayor parte de las técnicas de sedimentación se fundamentan en la acción de la gravedad. La sedimentación se emplea para separar los sólidos más pesados. Mientras mayor sea el tiempo en reposo, mayor será el asentamiento de los flóculos y consecuentemente la turbidez del agua será menor, haciéndola más clara. Se puede observar en este video cómo se va clarificando el agua mientras sube por la estructura y al mismo tiempo se van acumulando los flóculos en el fondo, formando así el lodo grueso. El agua clarificada sigue el proceso de filtración, en donde generalmente el agua pasa por una estructura que posee un lecho filtrante mixto, formado por antracita, arena y grava, para separar del agua los flóculos que no pueden aglutinarse y sedimentar, además de remover la mayor cantidad posible de microorganismos presentes en el agua captada de la fuente superficial. Después de pasar por el lecho filtrante, el agua es recogida por un falso fondo que soporta todo el lecho filtrante. En el lecho filtrante quedan retenidos los flóculos que no sedimentaron y los microorganismos presentes en el agua, y la mezcla entre estas partículas es llamada lodo liviano. El agua filtrada es llevada a un proceso de cloración siguiente para desinfectar completamente el agua tratada y que pueda ser consumida por la población. El agua tratada y clorada se almacenan en un tanque, del cual el agua es distribuida a la población por medio del acueducto. Como se puede observar, el proceso convencional de potabilización es generalmente la separación de arenas, arcillas, coloides y microorganismos del agua que se capta de una fuente superficial para que sea destinada al consumo humano. Después de transcurrir un tiempo de potabilización del agua, se debe realizar mantenimiento a la planta. Uno de los mantenimientos que se debe realizar diariamente es el lavado de filtros, ya que las carreras de filtración en Colombia varían de 24 a 48 horas. Para el lavado de los filtros se utiliza el agua que se almacena en el tanque y por medio de una bomba se realiza el lavado en forma contraria a como se lleva a cabo el proceso normal de filtración. El otro mantenimiento que se debe realizar es la purga de lodos gruesos que se acumulan en el fondo de los sedimentadores, ya que estos lodos no se pueden almacenar por mucho tiempo, y el tiempo de purga entre el lodo grueso varía dependiendo de la calidad del agua que entra a la planta. El problema consiste en que generalmente el lavado y las purgas de estas unidades es conducida por una red de alcantarillado hacia las fuentes superficiales cercanas a las plantas de potabilización y son vertidas allí sin ningún tipo de tratamiento, afectando a la fauna y flora de la fuente superficial a las cuales son vertidas y a la población aguas abajo que pueden consumir o utilizar estas aguas. Considerando que las plantas potabilizadoras de agua deben dar cumplimiento a las normas ambientales, las empresas prestadoras de servicio público deben investigar alternativas de tratamiento de sus efluentes, de fácil operación y de costo reducido.